Danzar la vida en Ecatepec, una práctica afectiva para tejer lo común entre mujeres. El 10 de septiembre de 2020, colectivas y organizaciones feministas, madres, familiares e incluso niñas y niños habían tomado las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el municipio de Ecatepec. A tan solo unas horas de la toma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desalojó de manera violenta a las manifestantes, trasladándolas a un centro de justicia, donde antes de dejarlas en libertad, disipó a quienes llegaron a acuerpar y registrar los hechos. Todo esto ocurrió en el contexto de la toma de las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México efectuada días antes, una acción que en otros estados de la República se replicaba con mítines, clausurando simbólicamente e incluso ocupando. Aunque los primeros días del mes de septiembre fueron de gran movimiento para la lucha feminista en nuestro país, lo ocurrido en Ecatepec me hizo voltear nuevamente esas diferencias que las mujeres que habitamos la periferia de la ciudad no podemos obviar, pues la toma en Ecatepec duró menos de 24 horas, fue la única donde hubo desalojo, detención arbitraria y uso de la fuerza. Fue el único espacio donde se amenazó de muerte, golpeó e intimidó a las mujeres. Quisiera decir que el actuar de la Fiscalía me tomó por sorpresa, pero quien vive en este país sabe que Ecatepec es uno de los municipios con mayor índice de violencia feminicida y que durante varios años se ha reconocido como el lugar más peligroso para las mujeres y niñas. Estos lamentables hechos reafirmaron en mí la importancia de visibilizar a lo que nos enfrentamos en la periferia, pero aún más importante me hizo reafirmar que nosotras, las mujeres que estamos resistiendo en estos territorios cada día, también buscamos construir, buscamos reexistir y recrear la vida junto a otras. Esa consigna donde existimos porque resistimos se encuentra en mis deseos dejar de resistir y empezar a construir. Por ello, Danzar la vida en Ecatepec surge como iniciativa y necesidad de visibilizar el potencial político afectivo de los espacios de encuentro para mujeres que habitamos el municipio. Es una propuesta basada en la experiencia metodológica de la biodanza como una herramienta para tejer lo común entre mujeres, donde tomé como referencia el grupo de la colonia 1 de Mayo, municipio de Ecatepec, Estado de México, quienes a través de más de 5 años han consolidado un lugar de encuentro gracias al proyecto La Salud en Manos del Pueblo. Este ejercicio de recuperación de la memoria, voz y experiencia de las mujeres que participamos del espacio es un primer intento por visibilizar esa posibilidad de construir otra forma de habitar nuestros cuerpos territorios desde una ética del cuidado. Dicho lo anterior, comenzaré por decir que quienes habitamos la colonia sabemos tiene una historia particular, ya que en 1993, a través de una organización social llamada Voz, se fundó lo que buscaba desde el cooperativismo la gestión y producción de un hábitat para familias que hasta ese entonces no tenían casa, reivindicando así el derecho a la vivienda. Sobre esto, dice una de las compañeras: vivir en Ecatepec fue una oportunidad para crecer, para trabajar con otras mujeres, para crear conciencia, para desarrollar capacidades. Esta colonia en la que vivo, aun cuando pertenece a Ecatepec y se caracteriza por el índice tan alto de violencia a la mujer, en mi colonia se brindaron herramientas a las mujeres para transformar su propia concepción de sí mismas. Aunque algunas como Soledad logran identificar las potencialidades del espacio, para otras ser mujer y vivir en Ecatepec es sinónimo de inseguridad. Sin embargo, considero que estos resquicios de colectividad hicieron posible la búsqueda por la reconstrucción del tejido social, a través del grupo de salud, el cual se constituyó para compartir saberes ancestrales y algunas corrientes de psicoterapia de manera comunitaria. Dicho proyecto tenía como objetivo buscar el equilibrio al sanar el cuerpo como sistema integral, trabajando así en términos fisiológicos, emocionales, psicológicos y espirituales contra esa idea fragmentada del ser humano, todo bajo la premisa de preparar terapeutas corporales que desde la autonomía compartirían sus saberes. Fue en esa pequeña resistencia que Estela Fernández, mi actual profesora, se acercó al proyecto Biodanza para la Transformación y en 2015 creó un grupo pensado por y para la comunidad. Desde ese momento, nuestro acercamiento ha sido con el modelo teórico que el psicoterapeuta chileno Rolando Toro desarrolló entre 1968 y 1973, un modelo llamado en aquel entonces psicodanza que se constituyó a partir de experiencias realizadas años antes en el Hospital Psiquiátrico de Santiago y en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Para comenzar con este entretejido de ideas, indicaré qué es la biodanza y cómo funciona. De esta forma pienso que se comprenderá más fácilmente de qué va esta propuesta afectiva.
De acuerdo a la Organización Internacional de Biodanza Sistema Rolando Toro, este último la define como un sistema de integración humana, renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de vida en un ambiente enriquecido. Además de que su metodología busca inducir vivencias integradoras, haciendo uso de la música, del canto, del movimiento y de situaciones de encuentro en grupo. Este sistema tiene influencia en la aceleración de procesos integrativos a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, inmunológico y existencial. Por otra parte, en la página web de la Escuela Metropolitana de Biodanza se define como un sistema que sirve para estimular los potenciales de vitalidad, creatividad, sexualidad, afectividad y trascendencia. A su vez, en entrevista, Estela Fernández comentó: Biodanza es un sistema de integración humana, quiere decir que lo que pensamos, decimos y hacemos sea la misma cosa, ser congruentes, tener una integración con nosotros mismos, con el otro, con el todo. Es reeducación afectiva para poder tener vínculos con otros, abrazar, acunar, contener, cuidar. Es renovación orgánica, que nuestro cuerpo y nuestra fisiología sea capaz de mantener su equilibrio, recuperar capacidades de salud. Y es reaprendizaje de las funciones originarias, lo cual quiere decir que esa capacidad de sentir, de disfrutar, de gozar, vivir, comer, tomar agua, estén despiertos, que nuestro instinto de lucha y fuga esté presente, nuestra percepción y conexión expandida. En relación a esto, algunos de los efectos que la Escuela Metropolitana define son: contribuir a elevar la calidad de vida, reforzar la identidad, tener buenas relaciones con otros individuos y consigo mismo, así como estimular redes sinápticas que despierten potenciales de expresión. Si bien de manera teórica se puede haber un abordaje bastante más claro y amplio, es una tarea que no abordan en este texto, pues mi contacto con la biodanza solo ha sido a través de su metodología, es decir, vivencial, en clase, con mis compañeras, amigas y profesora, de la cual rescato lo siguiente: biodanza nos invita a querernos, a poner límites, a irnos cuando se nos maltrata, a estimular nuestros potenciales genéticos y desbloquear aquellas corazas que pusimos para sobrevivir, pero que en determinado momento, si no quitamos, terminan enfermándonos. Nos invita a ser libres danzando, a transformar nuestra realidad, a tomar nuestra vida en nuestras manos y hacernos cargo y responsables de ella. Con la práctica constante van desapareciendo tensiones, ansiedad, insomnio, depresión, vamos recuperando nuestra salud. Sobre esto, algunas de mis compañeras han dicho: sí, ahora soy más tolerante, sociable y amorosa, más empática con la gente con la que convivo a diario. Creo que me he vuelto más sensible, me preocupa ayudar y no poder. Enaltezco la amistad. Controlo más mis emociones negativas y sobre todo la ira. Trato de ser más afectiva en mi entorno familiar y vecinal. Trato de evitar confrontaciones. Ahora bien, como he dicho antes, la metodología que se utiliza está basada en la vivencia, pues privilegia el sentir sobre el pensar, buscando que nuestra mente se acalle mientras danzamos y a través de un movimiento coordinado estimulando ambos hemisferios para lograr una conexión corporal más profunda y consciente. En una sesión se dedica al menos 30 minutos de vivencia, donde compartimos experiencias cotidianas, memorias y recuerdos que se sitúan en el presente gracias al trabajo de introspección y retrospección que incluso la memoria corporal evoca. Sobre esto, cuando les pregunté a las compañeras las emociones y pensamientos que logran identificar, en una clase algunas expresaron amor, dolor, alegría, enojo, tristeza, paz, tolerancia, tranquilidad, nostalgia, añoranza, eroticidad, placer. Otras fueron más explícitas como el amor entre mujeres, la sororidad, la determinación, compartimiento y el abrazo como medicina. Si bien el espacio brinda herramientas específicas, cada aprendizaje se puede potenciar al reconocerse como un lugar de contención integral. De ahí que me interese recuperar a López de la Vega cuando afirma: la relación de lo común se va construyendo con los diferentes lazos que se comparten en las profundidades del estar, del trabajar, del celebrar algo. Lo común ocupa como centro lo que se comparte. Y en un espacio de contención grupal se comparte el cuerpo y todo lo que implica, haciendo que lo común adquiera esa característica en la cotidianidad, no siempre desde la alegría, pero sí conscientes de que se puede llegar a transmutar, es decir, que se pueden descubrir y aprender otras formas para transformar lo que duele.
Me refiero aquí a la capacidad de sanar el cuerpo en espacios colectivos donde, como ha dicho la antropóloga y terapeuta corporal Yolanda Aguilar, se articule lo personal en un contexto social y lo político combinado a cambios personales, generando así colectivos con emocionalidades más sanas que puedan constituirse a su vez en espacios para transformar pequeños niveles de cultura en los que habrá otras maneras de relacionarnos con el mundo, otras maneras de construir los vínculos afectivos. Por esto último, veo que en el tejido de lo común que propone López de la Vega se contiene esa potencialidad de reivindicar vínculos de sanación entre mujeres que no buscan un parentesco filial, sino comunitario, donde se develan linajes femeninos, saberes y conocimientos que pasan por otros lugares, además de una búsqueda que teje lo común desde varios espacios-tiempos. Así, cuando volteo a la experiencia desde la biodanza, puedo identificar claramente ese espacio-tiempo diverso entre mujeres, reconociendo en los testimonios esas miradas transgeneracionales que las genealogías feministas buscan potenciar como ejercicio enunciativo, donde cada una desde la diferencia se reconoce y reconoce a otras. Este ejercicio de reconocimiento me sitúa a su vez en la genealogía femenina de la filósofa Graciela Hierro, quien recupera la idea del afidamiento de las mujeres de Milán para apuntar cómo en los espacios de mujeres se logra un orden simbólico diferente al que podemos acceder cuando somos legitimadas como mujeres, donde nuestra experiencia y sentipensares son considerados y donde se establecen relaciones valorizantes entre todas que parten de la confianza. Así, el afidamiento puede entenderse como esa posición de confianza que ponemos en otra. Es el poder y capacidad de reconocimiento y afirmación de una mujer frente a otras. Es sabernos como sujetas autónomas e interconectadas, en el sentido que Audre Lorde apunta cuando dice: solo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas reconocidas en un plano de igualdad puede generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo y el valor y el apoyo necesario para actuar en un territorio todavía por conquistar. Siempre bajo la premisa de que son precisamente las diferencias lo que permite a las mujeres hacer comunidad y que no pasa por suprimir o ignorar lo que nos diferencia, tampoco por hacer como si no existiera, sino como potencialidad para el cambio. Mientras tanto, para Hierro, la diferencia de edades incluso daría esa posibilidad de entrar en comunicación y vivir con aceptación esa disparidad, donde cada una puede salir a la realidad reforzada después de lo compartido. Entender que la alianza entre mujeres pasa por el diálogo intergeneracional es sacar a la luz sentimientos de admiración, respeto y cariño hacia otras. Esto último, aunque no es una conceptualización propia de la biodanza, sino desde el feminismo, me parece es a lo que podemos acceder cuando un grupo de mujeres nos encontramos a través de metodologías que desarrollan nuestro potencial afectivo. Entretejer lo aprendido en biodanza con algunos apuntes desde el feminismo no está desconexo desde mi perspectiva, sino lo contrario, porque cuando recupero algunos comentarios de las entrevistas a mis compañeras, puedo vislumbrar sentires que experimentan al trabajar con otras mujeres y que las feministas y el feminismo, aunque diferente, también han nombrado. Sobre esto último, algunas dijeron: para mí es muy importante porque al final todas aprendemos de todas, cada quien con sus experiencias de vida me regalan mucho. Es una experiencia maravillosa compartir nuestros sueños, intercambio de abrazos, miradas, caricias, siempre conteniéndonos unas a otras. Es un espacio para mí, para amarme, para sentirme y para tocarme, para descubrirme. Recupero el último comentario porque durante estos años lo que he podido identificar a través de mi propio cuerpo está profundamente relacionado a eso que Lorde nombró lo erótico como político. Entender que nos referimos a la plenitud con la que podemos sentir todo lo que hacemos con el cuerpo y no a lo que el patriarcado ha hecho que entendamos es fundamental para esa capacidad donde mi cuerpo se estira con la música y se abre una respuesta escuchando sus ritmos más profundos. Así, cada momento que siento se abre la experiencia eróticamente satisfactoria de bailar, de escribir un poema, de analizar una idea o construir una biblioteca, dice Lorde. Lo erótico, por tanto, permite que nos reapropiemos del disfrute y goce de saber nuestras cuerpos. Finalmente, puedo decir que las metodologías como la biodanza posibilitan el encuentro y por tanto el tejido de lo común en nuestros territorios, donde, como ya han dicho las pensadoras feministas comunitarias, el planteamiento del cuerpo-territorio es clave para esa posibilidad de pensar la transformación de este mundo donde la sanación pase por nuestro cuerpo como primer espacio de recuperación.
Así, desde los 15 a los 65 años, mujeres que han sido madres, mujeres que son hijas, mujeres lesbianas, mujeres trabajadoras, jubiladas, amas de casa, estudiantes, todas nos encontramos aportando esa diversidad de experiencias donde, como diría Lord, en esta guerra que todas libramos día a día, a veces conscientemente y otras no, no solo somos víctimas, sino guerreras. La presente es una disertación que pone en juego razón y emoción, que vela por reivindicar la potencia de sentir, pensar y corazonar nuestras corporalidades y espiritualidades. Surge a partir de la relectura de mi tesis Sentir, pensando el género, las espiritualidades y la tierra, una comunidad de afinidad de mujeres medicina en Santiago de Chile, investigación que se realizó durante mis estudios de maestría durante los años 2015 a 2017. El texto pretende generar un diálogo en torno a la posibilidad de habitar cuerpos cosmosintientes como condición para experimentar espiritualidades al servicio del sostenimiento espiritual de la vida humana y no humana. En ese sentido, intenta visibilizar las experiencias de una colectividad de mujeres que buscan construir otros modos de vida ligados a un activismo espiritual decolonial. Para interpretar la información recabada, realicé diversos acercamientos teóricos desde los estudios de género, los feminismos críticos, los ecofeminismos, los estudios decoloniales, la ecología espiritual, la teología feminista de la liberación y el corazonamiento de las sabidurías insurgentes, realizando una aproximación interdisciplinar en clave de colonial, de género, espiritual y ecológica. Las epistemologías que vertebraron mi investigación corresponden a las epistemologías feministas y a la propuesta epistémica del feminismo comunitario de Ishimule, Guatemala. Desde estos marcos interpretativos, centro el diálogo en torno a la comunidad de mujeres medicina que nos convoca este día, con la intencionalidad de construir un feminismo decolonial, a decir de Ochi Curiel, que retoma otras historias poco o casi nunca contadas, recuperando la importancia de las experiencias vividas como fuente de conocimiento, lo que constituye uno de los principales textos éticos y políticos de descolonización en el feminismo. ¿A qué nos referimos con mujeres medicina? ¿Quiénes son nuestras interlocutoras? Las mujeres medicina traídas a estas líneas son mujeres de la región metropolitana de Chile, mestizas, clase media, que se congregan alrededor de una práctica común denominada formación y que vivencian prácticas rituales y ceremonias vinculadas a los conocimientos de pueblos y comunidades indígenas de Asia y Yala, que siempre son nombrados y reconocidos colectivamente como parte de la justicia cognitiva que buscan al contraponerse al extractivismo epistémico. Devenir mujeres medicina es, desde la narrativa de nuestras interlocutoras, un acontecer antipatriarcal, una cuerpopolítica que, movida por las heridas psicobiosociales que la violenta matriz modernidad-colonialidad ha dejado sobre nuestros cuerpos sexogenerizados, entiende que no es posible vivir plenamente si no se reconstruyen las jerarquías espaciales, epistémicas, sexogenéricas, ambientales y espirituales. Es un devenir movilizado por los malestares de nuestros cuerpos y al mismo tiempo movilizador de otras vivencias que apuestan por enraizar a esta tierra cosmos múltiples y polifónicas sexualidades, sensibilidades, sentimientos y utopías. Sus experiencias encarnadas, marcos interpretativos y subjetividades apuntan a la vivencia de cuerpos cosmosintientes, como señala Lorena Carnal, cuerpos reconectados al todo, al cosmos, a través del cuerpo sensible. Nuestras interlocutoras reconocen que la separación es un constructo moderno colonial y que no existen decisiones y mucho menos exterioridades dualistas, racionalistas y divergentes que nos separen del mundo vivo, del mundo inerte, del mundo de los muertos y las estrellas, pues todo se mantiene interrelacionado y conectado, siendo lo humano una conjunción de cuerpos a la vez energéticos, emocionales, no humanos, cuerpos tierra. Al fin y al cabo, dirá la feminista Lorena Carnal, el acto de sentir y poner el cuerpo es un acto de recuperación epistemológica. Sus horizontes de vida expresan con la certeza de que la vida experimenta interdependencia, a través de ontologías relacionales que nos recuerdan, siguiendo Escobar, que los mundos biofísicos, humanos y supernaturales no son ni actúan como entidades separadas. La vivencia de sus cuerpos cosmosintientes, interdependientes a la Tierra y al cosmos, han permitido cuestionar tajantemente la imposición judeocristiana
instaurada a través del cristianocentrismo de corte patriarcal y capitalista, y cuyas bases filosóficas se encuentran centralizadas en la ontología del dualismo cartesiano. Se establece el mito de la separación radical humanidad-naturaleza y que obliga a cosificar otras formas de vida exteriores diferentes al hombre, enajenando y mercantilizando la naturaleza y toda aquella vida con condición de subalternidad. Esta racionalidad resultó un pródigo escenario para la replicación y prolongación del ser universal, hombre, europeo, blanco, cristiano, aristocrático, convirtiendo violentamente las territorialidades de Abya Yala a la religión. La vivencia de sus espiritualidades es encarnada y habitada por ellas desde los intersticios de un sentipensar contrahegemónico, ya que cuestionan fuertemente las bases que sustentan el cristianocentrismo. Para ellas, nombrar las diosas y dioses plurales, entidades y deidades que se revelan en la naturaleza y en el resto del vínculo del cosmos, son narrativas tangencialmente opuestas al mandato cristianizador del Dios hombre universal. Además, emplean el rezo como catalizador de la comunicación con el mundo natural y cósmico, resignificando el concepto de las letanías eclesiales demonizadas y reconociendo que el rezo es la manera en la que pueden comunicarse con todo lo vivo, con sus ancestras y ancestros, con el agua, el fuego, las plantas y los animales. Es una práctica cotidiana con intencionalidades claras. El rezo será ecológico o no será. Instana, para quien la tierra es un ser viviente como todas nosotras, relacionando la dimensión espiritual a la naturaleza, a la tierra, Gaia, Inuke-Mapu, Tonantzin o Pachamama. Desde una posición emancipada, no solo de la jerarquía espiritual y patriarcal, sino también de la jerarquía epistemológica y ecológica que niega la posibilidad de concebir a la tierra como un ser vivo. Desde sus experiencias y vivencias, no hay una dimensión espiritual desvinculada de la dimensión ecológica, ni una ecología desvinculada de lo espiritual. Y en esta conjunción, amalgama y fusión, la ecoespiritualidad polisensorial se constituye como camino para construir sentidos otros de existencia. Es un afinar los sentidos a una ecología espiritual que promueve la concepción no atomizada entre naturaleza, humanidad y cosmos, y que abarca la experiencia socioambiental, económica, afectiva y política de la vida. Ana y Verónica, nuestras interlocutoras, piensan que no pueden luchar social o espiritualmente si su lucha no está acompañada de un posicionamiento en clave ambiental y ecológico. De ahí que reprueban tajantemente la privatización de los bienes naturales, la degradación de las condiciones de la biosfera, el extractivismo rapaz, el consumismo desmedido y superfluo, y la extrema violencia con la que se mutilan los cuerpos múltiples, visibles e invisibles. A través de sus prácticas y vivencias, construyen micropolíticas y ontologías con intereses cognitivos y emocionales muy diferentes al modo hegemónico de ser y estar en el mundo. Sus narraciones dan cuenta del encuentro indisoluble entre una conciencia espiritual que no es únicamente ecológica, sino socioambiental, y que está fuertemente ligada a una militancia por la vida, a un activismo ecoespiritual. Por ello, con Saumadora en mano, y ya sea manifestándose en marchas multitudinarias o caminando por un pequeño número de saumadoras, realizan un activismo a favor de la defensa de los bosques, los glaciares, los ríos, los animales en peligro de extinción, las aguas limpias, en contra de la criminalización de la nación mapuche y a favor de la liberación de sus guías espirituales encarcelados injustamente, exigiendo un alto a la violencia patriarcal y feminicida contra las mujeres y además cuya militancia se afirma en el reto por las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Cual acto performático, caminan y danzan bajo una densa nube de humos aromáticos, rezando, dialogando con el mundo espiritual, irrumpiendo corazonadamente en diversos espacios públicos como el edificio sede de la presidencia, el Palacio de la Moneda, el Estado Nacional, usado como campo de concentración de prisioneras y prisioneros políticos durante la dictadura en Chile, y formando otros centros de detención y tortura tras el golpe de Estado de Pinochet. Así como en otras territorialidades rapiñadas por el neoextractivismo, ecocida y colonial. A pesar de que parecían esferas distintas, rezar por un bosque o rezar por una persona que sufre represión política
es exactamente lo mismo, nos dice Sallén. Rezar es un acto político completamente revolucionario, porque el poder insurgente de la ternura, la afectividad y el amor, incluido en el rezo, nos permiten desplegar distintas formas de soñar, hacer, sentir, danzar, ser y decir. Finalmente, a modo de reflexiones y conclusiones, en esta época de crisis civilizatoria, en que el sistema mundo ha creado violentos sistemas modernos coloniales que rompen nuestras vincularidades, se hace urgente construir formas otras de correlacionar. Las resistencias puestas en marcha por esta comunidad de mujeres medicina responden a las micropolíticas que encarnan el arraigo a lo sagrado, la vincularidad, lo inefable y la incertidumbre cósmica de compartir una nave tierra llena de asombro, belleza y esperanza. Sus micropolíticas recuperan la potencia del femenino subyugado, la memoria de sus abuelas y nanarabuelas, las diosas y energías femeninas a las que invocan y rezan cotidianamente, rescatando la importancia simbólica, real e imaginaria de lo femenino. Desde una corpopolítica crítica de la colonización, las experiencias ecoespirituales de estas mujeres medicina desplazan la centralidad de la religión católica como operacionalizadora de las espiritualidades, apuntando a un espacio de autonomía espiritual. Lo que esta comunidad de mujeres medicina está creando es una narrativa espiritual que pone al centro el cuidado de la vida, como dimensión transversal de sus filosofías. La sostenibilidad de la vida, noción recuperada de la educadora ambiental Laura Pérez, enriquece y complejiza el debate, al integrar a dicha noción el enfoque de la vida humana y no humana, es decir, el de la sostenibilidad de la vida humana y no humana, que amalgama relaciones de interdependencia, ecodependencia y cuidado humanidad-naturaleza. Esta propuesta se enlaza con visiones no jerárquicas que, en palabras de Laura, señalan la importancia de despatriarcalizar y desmercantilizar los cuidados, ampliando la mirada hacia los ecosistemas naturales y poniendo en el centro la vida de todos los seres vivos. Su noción abona la comprensión de los horizontes de vida de esta comunidad de mujeres medicina. Sin embargo, desde mi perspectiva, el planteamiento se realiza desde los marcos filosóficos del sistema colonial, ya que a pesar de que pugna por la justicia social, ambiental, de género y racial, busca predominantemente la justicia en términos de Estado-nación, ya que entre sus concepciones se encuentran nociones como la de ciudadanía, derechos humanos y democracia, que si bien reconocemos necesarios para la desarticulación de visiones, consideramos que tienen alcances parciales. Por ello, lo que se propone a través de esta narrativa ecoespiritual es sumar al campo de la justicia ambiental, de género y racial, inscrita en la propuesta de Laura, la decolonialidad de las espiritualidades y de las epistemologías, es decir, una justicia epistémica y espiritual. Desde este locus apostamos por recrear, mantener y vivenciar ecoespiritualidades al servicio de la dimensión humana y no humana, del mundo biofísico, de las y los ancestros, de las y los espíritus, diosas y deidades, de todo lo vivo y lo muerto. En virtud de ello, afirmo que sus haceres, sentires y pensares contribuyen al mantenimiento, defensa y cuidado de un pluriverso intangible y tangible, que les permite transitar hacia un activismo que inmiscuye diversas causas contrahegemónicas de interés común. Recreando el concepto, apuntamos desde aquí el sostenimiento ecoespiritual de la vida humana y no humana, que para nosotras es trascendental. Desde ahí, la apuesta sería por el proyecto de los vínculos, de las ontologías relacionales, de reciprocidades y colectividades como apuesta disfuncional al sistema colonial que insiste en romper con las vincularidades, que oprime, subalterniza, mercantiliza, acumula sin límites, desarraiga y explota nuestros cuerpos cosmosintientes. Volver a una ecología espiritual conlleva muchos beneficios que no pueden ser medidos en términos del capital y de la modernidad. Las palabras se tornan insuficientes para compartir desde el espacio del sentir la potencia y alcances de lo que esta comunidad de mujeres medicina crea desde sus horizontes de vida. Es, pues, imperativo reconocer que la implicación de opresiones no podrá fisurarse si no actuamos colectivamente,
Esta crisis civilizatoria y de sentidos no es solo una crisis capitalista o patriarcal. Necesitamos tomar acciones enraizadas en las experiencias norteamericanas, acciones en contra de la colonialidad de la naturaleza, de las espiritualidades, de las epistemologías y de la colonialidad racial y sexogenética, reconociendo que no puede haber un cambio verdadero si no pasa y conecta con el camino del corazón. Para finalizar, me gustaría compartir un poema de la afrofeminista Ashanti Orozco Herrera, que se denomina Hermenéutica de los signos astrales. No es fácil aprender a confiar en la sabiduría armoniosa del universo y en la naturaleza instintiva. Aprender a conocer los secretos que fluyen en la espiral ascendente de los planetas. Aprender a sentir el olor del silencio con la energía ritual de la noche bruja. Aprender a codificar la lengua de los sueños y aprender a despertar las voces incubadas en la saliva de los astros. Hay que hacerlo con la astucia del pensamiento matriz, a través de los ojos pensantes de una sacerdotisa del viento, mujer galaxia, mujer espíritu, mujer aire, mujer mar, mitad raíz, mitad tronco, mitad árbol. Gracias. Buen día a todas y todos. Agradezco la oportunidad y el espacio brindado para compartir e intercambiar diversas maneras de ser y hacer en el mundo desde nuestros espacios de investigación. Lo que yo voy a presentar son algunos avances que en mi investigación he logrado hasta el día de hoy. El título de mi trabajo es Elementos para una pedagogía del Goqueñeñu, vivencias desde mujeres otomíes del Valle del Mezquital. La comunidad en donde realizo mi investigación se ubica en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, en la región conocida como Valle del Mezquital, en México. Y el idioma indígena que se habla es el ñañú. Me parece importante introducir mi participación con esto porque se trata también de mi lugar de enunciación. La mirada que yo estoy tratando de tener es, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, con ojos descolonizados y sobre todo desde mi condición de mujer, migrante, ñañú y deslenguada. Por otro lado, en mi trayecto formativo he partido hacia diversas reflexiones sobre la forma de tratar al cuerpo, la forma en que se hace cuerpo, la forma en que éste aprende, enseña, vive y se posiciona en el mundo. Mi investigación parte de que tanto en la cultura ñañú como en la cultura occidental hay una forma de tratar o de hacerse un cuerpo que tiene una finalidad y que responde a una lógica de ser y de estar en el mundo. La cultura occidental se ha introducido en la cultura ñañú a través de la escuela y esta reproduce los conocimientos occidentales, lógicas de dominación y violencia. Se educa a un cuerpo desde una visión eurocéntrica, neoliberal, homogeneizante, cartesiana y patriarcal. Hay un borramiento de la cultura ñañú, hay un desarraigo. Por eso es que digo que somos una cultura deslenguada. Como diría Gloria Anzaldúa, somos las del español deficiente, somos la pesadilla lingüística de ustedes. Como nosotras, nosotros hablamos con lenguas de fuego, se crucifica nuestra cultura. Racial, cultural, lingüísticamente somos huérfanos. Hablamos una lengua huérfana. Contextualizando un poco y respecto a la reproducción de conocimientos otros, ajenos a la cultura ñañú a través de la escuela, las y los ñañú han sido históricamente desplazados y colonizados. El Estado mexicano gesta una serie de acciones para la integración de las comunidades indígenas. En el caso de la región del Valle del Mezquital, a mediados del siglo XX, llegó a esta región el Instituto Lingüístico de Verano, una asociación civil sin fines de lucro que junto con el gobierno mexicano buscaban integrar a los indios a la escena nacional y en donde encontramos un sinfín de historias de maltrato, de violencia y de cortar las lenguas. A partir de la indagación e intervención en el campo, me interesa desarrollar un acercamiento a una pedagogía del cuerpo ñañú, es decir, cómo se aprende desde el cuerpo, cómo se transmite la cultura y quiénes la transmiten a las nuevas generaciones. Para ello me apoyo de la perspectiva de la descolonización y los estudios de género.
Para el análisis desde la descolonización, las ideas y aportaciones de Silvia Rivera Cusicanqui me han permitido algunos giros en la revisión teórica a través de la recuperación de la memoria como un acto de resistencia, en tanto su importancia y significado en el presente. La principal premisa del pensamiento de Cusicanqui es que la descolonización solo es y será en la práctica. Descolonizar nuestros gestos, nuestros actos, comenzar a nombrar y nombrarnos desde la lengua indígena. Por eso es importante retomar el bilingüismo como una práctica descolonizadora que permite crear un nosotros de interlocutores y productores de conocimiento que puede posteriormente dialogar de igual a igual. Ante esto, propone un trabajo desde la memoria, la vivencia, la experiencia, la acción, la lengua indígena, que permitan desde los sentidos corporales ir más allá de la escritura, con la imagen y el cuerpo. Es importante la recuperación del lenguaje, nombrar de otra manera, a nuestra manera, puesto que el pensamiento y las prácticas culturales se articulan con el uso del idioma. Por eso el Ngokei en el título, que se podría traducir al español como cuerpo, pero que la definición no es la misma. En un primer momento abordó la colonialidad del poder desde Quijano y el concepto de colonialidad de género de María Lugones para visibilizar desde el sistema de género el sometimiento de mujeres y hombres de color en todos los ámbitos de la existencia. Desde este lugar pretendo ubicar aspectos que tienen que ver con la violencia ejercida hacia las mujeres ñañú desde estructuras más amplias en donde tanto hombres como mujeres sufren distintas violencias. Otra autora, Audre Lorde, es fundamental. Ella aborda la categoría de supervivencia y autocuidado. Lorde nos dice que cuidarnos no es autocomplacencia, es autoconservación. Esta clase de cuidado de una misma no tiene que ver con mirar por tu felicidad personal, tiene que ver con encontrar maneras de existir en un mundo que dificulta la existencia. Para ello, algunas, dice Lorde, tenemos que ser inventivas. Este es un aspecto fundamental en mi tesis, el autocuidado para la supervivencia desarrollado por las mujeres y que se haya oculto. Eso es lo que posibilita su supervivencia. Con esto no me gustaría idealizar esta forma de resistencia y supervivencia. Es evidente la importancia de romper la tradición del silencio, de salir de la oscuridad y de la invisibilidad. En el caso de mi investigación, el silencio es un primer acto de resistencia y que dentro de estas se gestan acciones que permiten a la mujer y a la cultura sobrevivir. Por otro lado, como metodología de investigación e intervención, me he acercado a la pedagogía gestal, que en México es desarrollado por la doctora Patricia Mar Velasco en el posgrado de pedagogía, tanto en maestría como en doctorado en la UNAM. En este enfoque hay algunos elementos que me llevaron a pensar una intervención con las mujeres ñañú de la comunidad que me permite junto con ellas llegar a la concreción y visibilidad de las estrategias de supervivencia y autocuidado que ellas utilizan en su vida diaria. La Gestalt contiene aspectos que para la intervención permite estar más cerca y en contacto con las otras, permite un acercamiento verdaderamente vivido con su cuerpo, lo que trae como consecuencia un proceso de apropiación de ese mismo cuerpo, de autoconocimiento y de autoconciencia. Gestalt, según Mar Velasco, es aquello que emerge, lo que hace figura. Este es un aspecto importante para llevar a cabo la intervención y la observación en campo. La Gestalt, como metodología de investigación, dota también al investigador y a los participantes de herramientas para la transformación a través de técnicas vivenciales, ejercicios con el cuerpo que las lleva a ser autoconscientes de su propio ser y estar en el mundo. La pedagogía Gestalt se deriva del enfoque terapéutico Gestalt y es desarrollada fundamentalmente por Perls, Gottman y Hefferlein. Esta ha abrevado de diversas corrientes como la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, la fenomenología, el existencialismo, entre otros. En estos términos, lo que busco a través de la intervención desde este enfoque es llegar a un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión y de contacto con el sí mismo, con los otros y con el medio ambiente. Desde la experiencia y la vivencia van emergiendo situaciones de acuerdo con el tema que se esté trabajando. El tema es el cuerpo sí mismo, que tiene que ver con el autocuidado, el cuerpo otros, que tiene que ver con el comadrazgo, y el cuerpo naturaleza, que es todo lo que sucede piel afuera, y la relación con el medio ambiente y los valores, entre otros.
Algunos aspectos en donde la teoría de la descolonización, los estudios de género y la pedagogía gestal como metodología de investigación convergen en investigación es que estas buscan desmontar discursos que separan la mente del cuerpo, la racionalidad de la emocionalidad. Se promueve un diálogo de igual a igual en donde ambas partes se construyen a través del contacto y el darse cuenta. La memoria y la historia son importantes, así como la vivencia, la experiencia y la acción. Haciendo observación en la escuela primaria y en la comunidad, noté cómo se lleva a cabo la participación de las mujeres madres de familia dentro de la escuela. Las madres forman un comité en donde eligen a las que durante el ciclo escolar van a estar a cargo de la organización del comité de padres de familia. Lo hacen a partir de la estructura organizativa de la asamblea, que forma parte de una organización que se da en los pueblos indígenas a través de lo que se llama usos y costumbres. Las mujeres participan activamente en los cargos que se les asignan, los cuales son rotativos y todas deben de asumirlos en algún momento. También hay una cocina en la escuela en donde una comisión de madres prepara comida de tal manera que a la hora del recreo las niñas y los niños consumen alimentos en lugar de comida chatarra. Las mujeres participan activamente en la escuela dado que ellas son las encargadas de la crianza y de lo que tiene que ver con la formación de los niños y niñas. Los papás son quienes trabajan fuera de la comunidad en labores agrícolas. En este espacio de la mujer, ellas tienen la posibilidad de hacer y de ser, debido a que en las asambleas de la comunidad muy poco pueden participar, debido a que en la mayoría de los casos son los hombres quienes están a la cabeza de la familia. En la actualidad hay una participación mayor de mujeres en la comunidad. Por ejemplo, se han asumido cargos importantes. El último fue una presidenta del comité de feria y la feria es una actividad muy importante y esperada en la comunidad. Paralela- Paralelo a esto, me di a la tarea de rastrear la historia de mis abuelas. Al encontrarme con estas historias tan crudas, me sentí interpelada, obligada a devolver la mirada, a desenterrarlas metafóricamente como un acto de demanda a la ausencia, por la violencia a la que fueron sometidas. Historia que está impregnada de machismo y violencia de género. Además, al dar cuenta del papel que juegan las mujeres en este contexto respecto a la preservación de los conocimientos y la cultura ñañú, es decir, las mujeres son las sujetas del conocimiento, un conocimiento que permite la supervivencia de sus propios cuerpos. Bajo este panorama y estos nuevos encuentros y luego de algunas conversaciones con una mujer de la comunidad, vi otra posibilidad de hacer, sabiendo también que la pedagogía no precisamente interviene, reflexiona y acciona sobre el ámbito institucional, la escuela, los niños, niñas, etcétera, sino que su principal preocupación es la formación humana. Bajo este entendido, y también el entendido de que las mujeres podíamos entablar un diálogo para el desarrollo y acercamiento de la pedagogía del cuerpo ñañú, hay una serie de implicaciones en la forma de ser y estar en el mundo como posibilidad de supervivencia para ellas y una marcada distinción de roles de género y formas de violencia machista. Las mujeres ñañú se han visto envueltas en un conjunto de violencias por su condición de mujeres, ante las cuales han desarrollado estrategias de supervivencia que, según otra autora que he estado revisando, Mayana Dick, muestran un manejo pragmático y realista de las condiciones de poder existentes que las ayudan a protegerse y a lograr de manera directa los objetivos deseados. Las mujeres han sido históricamente delegadas a espacios femeninos, como el molino, las cocinas, las relaciones comerciales, la tienda, entre otros. Pero es en estos espacios en donde ellas se encuentran y desarrollan resistencias que no precisamente se narran desde una genealogía de la liberación, de las luchas sociales o el feminismo. Un ejemplo claro es lo que ha resultado de algunos encuentros con una de las mujeres en donde emerge una situación de constante violencia. Esta mujer en ese momento se pregunta por qué había soportado tantos años de golpes y maltratos por parte de su pareja. Y en una actividad llamada Los 5 pilares de la identidad, desde esta perspectiva de la Gestalt, en donde se encuentra el cuerpo, la red social, la seguridad material, trabajo y rendimiento y los valores. En la parte de seguridad material, ella comentaba que a las mujeres no se les hereda un terreno para sembrar ni para construir una casa en donde habitar. A ella le preocupaba eso y por eso no dejó a su pareja. Por eso en casa de sus padres decía que ella estaría momentáneamente bien, pero que sus hijos no tendrían un terreno y por otro lado, también ella había persistido a este tipo de violencia porque cuenta con un circuito de mujeres entre
las que se cuidan, como no solo entre comadres, sino también entre vecinas, ¿no? Él me contaba un relato que un día su pareja llegó alcoholizado y ella estaba segura que la golpearía porque siempre lo hacían. Antes de que esto sucediera, llegó su comadre y se la llevó a escondidas a su casa. Entonces se quedó, pasó la noche con ella, hasta el otro día regresó. Este es un ejemplo de cómo se crea un circuito de cuidado y autocuidado para la supervivencia. Y bueno, debido al tiempo me quedaré hasta acá en mi exposición. Igual sigo en la constante reflexión, análisis en mi investigación y pues quedo a sus comentarios, preguntas y dudas. Gracias. Cuerpos violentados, representación de belleza femenina, dolor y sufrimiento. La presente surge como resultado de reflexiones posteriores a la realización de una investigación para optar por el título de psicóloga, donde se pretendía identificar la representación de belleza femenina que se apropia en las mujeres de Villavicencio, Meta, Colombia, y la forma en que lo hacen a través de prácticas corporales. El planteamiento inicial fue el siguiente. Si existe una representación de belleza para identificar lo que es bello o no, y además existen unos medios de comunicación masivos que difunden este ideal y es aceptado por la mayor parte de una sociedad, entonces este ideal implicaría una movilización hacia las mujeres para realizar ciertas prácticas para encarnar este ideal estético en el propio cuerpo. De esta manera se encontró dentro de los resultados de aquella investigación que la palabra belleza y el dolor o el sufrimiento están asociados de manera directa para las mujeres. Se intentará entonces a partir de aquí visibilizar esas formas de violencia, ya que en la cotidianidad no son percibidas. Lo primero que se hará es establecer una asociación entre el cuerpo femenino y el panóptico, como lo define Foucault en Vigilar y Castigar. Este autor inicia a hablar del castigo al cual eran sujetos los criminales en el siglo XVII, antes de la aparición del panóptico, por medio de la tortura, con un relato dentro del cual se puede identificar algunas palabras como azufre, aceite, tenazas, quemar, desmembramiento, extremidades. Palabras que, de hecho, suenan muy similares a las que se puede encontrar cuando se investiga acerca de algunas prácticas y cirugías estéticas que se realizan las mujeres en la actualidad, como lo son desprender tejido, cauterizar, grasa, sangre, desmembramiento, y otras que terminan siendo muy similares a las anteriormente utilizadas por Foucault para hablar de tortura. Precisamente se hace esta analogía para dar algunas diferencias entre el criminal del siglo XVII y la mujer de la actualidad. La principal diferencia es que el criminal era sometido a estas formas de violencia fuera de su voluntad. En cambio, en la actualidad es precisamente la mujer quien accede a estos métodos un tanto violentos por su propia voluntad. Otra diferencia es que estas muestras de castigo se realizaban en vía pública para evitar que a futuro alguna otra persona intentara cometer el mismo crimen por el cual es castigado este vándalo. En cambio, en la actualidad la mujer realiza esta intervención de manera casi secreta. Es más, regresa a la vida social cuando los hematomas han desaparecido y su cuerpo se ha deshinchado. Se hablaría entonces de estas similitudes o estas diferencias. Otra gran diferencia es que cuando se inicia con el panóptico, es decir, con la vigilancia para castigar a las almas, desaparece la tortura física en los criminales. En cambio, en la mujer, la violencia física y la hipervigilancia están
simultáneamente tratando de disciplinar el cuerpo femenino. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando una mujer sube fotos suyas en las redes sociales y esto aumenta el escrutinio acerca de su imagen. Hablaríamos entonces de hipervigilancia, como lo menciona Hahn en la psicopolítica. Se establecería entonces que en la actualidad el cuerpo femenino es la propia cárcel porque ella misma no puede ver su imagen, pero constantemente está siendo observada y por tanto víctima de la crítica y sobre todo de la crítica social. Se parte entonces además a definir la violencia como lo hace la Organización Mundial de la Salud, donde identifican este término con el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición abarca todas las formas de violencia variadas que no se limitan al daño físico ni ocasionado por otra persona. Es decir, que permite definir como violentos actos dirigidos por y hacia la misma persona, como las autolesiones o el suicidio, e incluso conductas en el que daño no se inflige precisamente físicamente, sino que abarca la intimidación o la amenaza como formas psicológicas de violencia. Además de estas características, la OMS clasifica la violencia como en tres grandes vertientes: la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva, que a su vez pueden ser de 4 naturalezas diferentes: la naturaleza física, sexual, psicológica y de privación u abandono. En ese orden de ideas, se parte entonces de los resultados obtenidos en la investigación para dar cuenta de cómo se manifiestan esas múltiples formas de violencia desde el ideal estético. La primera de ellas es la violencia que se da a partir de la negación de la diversidad genética, de la etnicidad y de las razas. Son tan minuciosos los requisitos que implican ser bella o no, que se excluyen una gran cantidad de grupos etarios y raciales, sectores de la población, teniendo en cuenta que los atributos para ser bellas no son propios de la mayor parte de las personas, como lo son las propias de grupos como negritudes, rasgos indígenas, la vejez, la discapacidad u otras condiciones que son excluidas y terminan estando en un eslabón más bajo en la relación de poder entre lo bello y lo feo. La promoción de estereotipos de belleza inalcanzables y poco realistas puede aplicarse no solo a la definición de violencia colectiva, como la denomina la Organización Mundial de la Salud, sino también además a lo que el sociólogo Bourdieu ha denominado violencia simbólica, dado que estos ideales estéticos inalcanzables y con una cantidad de requisitos que son improbables para toda la población e imposibles para la mayoría, son promovidos por instituciones culturales, por medio de los medios de comunicación y otras formas de promoción. Por otro lado, pese a que la violencia física es una de las más estudiadas en la literatura, se encuentra que referente a la violencia autoinfligida solamente se perciben como violentos los comportamientos de autolesiones y los comportamientos suicidas. Lo que quiere decir que múltiples de los comportamientos que más adelante se van a describir no se perciben como violentos. Pese a ello, en la investigación se aprecia que las expresiones de violencia física son muy variadas y abarcan desde pinchazos, cortes de la piel por medio de procedimientos quirúrgicos o estéticos, hasta soportar accesorios o prendas que causan dolor por su prolongado uso, como es el caso de las fajas o algunos tacones.
En cuanto a la violencia física y el padecimiento del cuerpo, se puede apreciar otra forma de violencia que cabe dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido como privaciones o atención, dado que en la investigación se encontró que muchas mujeres se privan a sí mismas del consumo de alimentos con tal de no ingerir aquellos que aumenten el consumo de calorías y las hagan subir de peso. Prefieren dejar de comer por prolongado tiempo, incluso más de 12 horas, con tal de no adquirir peso y poder mantenerse delgadas y así dentro del estereotipo de belleza. Dejando un poco de lado la violencia cultural ya mencionada y la autoinfligida, se tienen además algunas expresiones de violencia desde el ideal estético que se dan más bien en la interacción social. Por ejemplo, cuando grupos de mujeres se reúnen a criticar el aspecto físico de otra mujer o cuando un hombre usa términos despectivos como gorda, fea o descuidada para insultar a una mujer. Todas estas opiniones externas tienen un gran impacto en la construcción de la identidad, el autoconcepto, la autoestima y de alguna manera las emociones de las mujeres. Es por eso que se hablaría como formas de violencia psicológica. Con respecto a estos juicios, en la investigación se encontró que en la cotidianidad las mujeres voluptuosas suelen envidiar y criticar a las mujeres más flacas, dado que ellas lo tienen más fácil. Sin embargo, a la hora de hablar con estas mujeres, se identifica que ellas también están fuera del ideal estético por ser ya demasiado flacas. Esta delgada línea implica que prácticamente ninguna puede estar dentro durante demasiado tiempo. De hecho, es tan arraigada esta tendencia a conversaciones entre mujeres que resaltan aspectos negativos de su propio cuerpo y del cuerpo de otras mujeres que algunas investigaciones, por ejemplo, realizadas por René Engel, han denominado a estas conversaciones Fat Talk, para referirse específicamente a las conversaciones de las mujeres en las que critican sus propios cuerpos y el de otras mujeres. Otro escenario en el que se puede apreciar la violencia psicológica disfrazada de motivación son los centros deportivos, donde el discurso de los entrenadores suele incluir comentarios despectivos hacia la obesidad y los cuerpos flácidos. Hasta aquí se han, mostrado algunas de las formas de violencia que se encontraron en la investigación desde el ideal estético. Sin embargo, se hace una pequeña reflexión acerca de lo que realmente determina el hecho de que estas violencias se den, y es que se percibe el cuerpo en términos de estética y no de funcionalidad. Que esto implica que la violencia se imparte en el cuerpo porque se ha determinado como principal necesidad que el cuerpo se vea estético o se vea agradable a la vista. Aquí se proponen algunas alternativas que implican dar más importancia a la utilidad o funcionalidad del cuerpo y de las mismas partes del cuerpo que lo componen. En ese orden de ideas, que los brazos sirven para abrazar a nuestros hijos en lugar del deber de los brazos de verse firmes o tonificados, al vientre de verse marcado o a la papada a no existir. Se trata entonces de sentir el cuerpo en lugar de verlo, sentir que es incómodo o doloroso usar prendas que son tallas menores con tal de no comprar una talla más grande, sentir el cuerpo cuando pide alimento y no restringir la ingesta del mismo por miedo a consumir calorías y a su posterior aumento en el peso. Sentir cuando el exceso de ejercicio lastima la musculatura y deja de ser una conducta saludable para convertirse en una conducta de riesgo a la salud. Sentir el cuerpo implica estar en el aquí y en el ahora, de las sensaciones que producen algunas conductas como el uso de ceras calientes e incluso ser conscientes de la sensación y sentimientos de culpabilidad que se generan por lo menos a la hora de comer o a la sensación de deber u obligación a estar bella. Ser conscientes de las sensaciones físicas y sentimientos que provoca el cuerpo
permitirá de alguna manera dar un alto para identificar cuáles son las conductas y las prácticas corporales que se pueden mantener en la cotidianidad. No se trata aquí de proponer una utopía en la que todas las mujeres se encuentren de acuerdo con su cuerpo o cómodas con este, sino que se dé un espacio de reflexión y mostrar los muchos intentos que al tratar de encarnar la belleza en las corporalidades femeninas se convierten en violencia hacia el mismo cuerpo y la misma corporalidad. Que cada mujer tenga la capacidad reflexiva de decidir qué prácticas corporales desea mantener en su cotidianidad como expresiones de amor propio y cuáles eliminar dado que vulneran su cuerpo y su integridad y su salud. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia obstétrica en América Latina, su definición y discursos en la agenda política. ¿Qué es la violencia obstétrica? Es aquella que se deriva de la violencia de género y es de carácter simbólica. ¿A qué me refiero con que es de carácter simbólica? Que las personas que la sufren muchas veces no están conscientes de que son víctimas de esta violencia y que continúan reproduciendo ciertos patrones que permite que esta violencia sea llevada a cabo. En este caso, sucede con las mujeres cuando están, cuando van socializando cierto tipo de conductas, como es permitir que, bueno, al final de cuentas, hablar con sus conocidas o con las personas más allegadas a ellas acerca de cómo es que el parto es tan doloroso y es un calvario, no solamente por lo que pasa en el cuerpo de una mujer en ese momento, sino también por el trato que le dan los médicos, las enfermeras y el personal administrativo, que muchas veces es deplorable y llega a ser hasta inhumano, ¿no? Entonces, en este caso, las mujeres la normalizamos y pensamos que está bien, que es algo que siempre ha pasado y que siempre va a ser así, y que por eso debemos de comportarnos o dejar de comportarnos de tal o cierta forma para que esto no siga pasando, ¿no? O bueno, deje de pasar, pero al final de cuentas, pues estamos siendo víctimas de esta violencia. También son aquellas acciones o omisiones dentro del sector público y privado que violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres durante el embarazo, parto y el puerperio. Es importante señalar que a pesar de que se piensa que en el sector privado uno va a sufrir menos violencia o no va a ser violentado de esta forma, eh, pues también es un mito, porque al final de cuentas, o solo es una creencia, porque no se fundamenta en el hecho de que al final se está pagando por un servicio y que por eso tiene que ser bueno y sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, no sucede así. Se ha demostrado que muchas de las veces este tipo de violencia dentro del sector privado se expresa mediante cesáreas innecesarias, que son llevadas a cabo simplemente para también poder aumentar el costo del parto o por comodidad de los médicos, ¿no? Entonces empieza a ver a los partos como algo mecanizado, como algo que tiene que ser de cierta forma para que te quite tiempo, para que te quite esfuerzo y va, la que sigue, ¿no? Entonces al final de cuentas eso también hace que eh, no se lleve a cabo cada proceso de parto, cada trabajo de parto de la manera que cada caso lo requiere. No es que se deba de llevar de todos de formas muy... no a las mujeres se les va a atender de la misma manera porque cada mujer tiene sus necesidades y cada bebé, cada embarazo lo exige o lo requiere de manera muy diferente. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias de la violencia? ¿Qué es lo que la diferencia de la violencia ginecológica? Durante mi investigación me percaté que muchas veces la violencia obstétrica y la ginecológica estaban siendo, por decirlo así, englobadas en una misma, se homogeneizaban. Por ejemplo, en la definición de Arguedas, en donde ella nos habla acerca de violaciones también a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas o adultos mayores, ¿no? En donde, bueno, o sea, sí podemos hablar de esto. Sin embargo, creo que esto lo único que genera también
es que se confundan dos tipos de violencia y al momento en el que se tiene que trabajar, ya sea desde la agenda política o desde el discurso periodístico o desde la investigación, se termina homogeneizando a una y a la otra y solamente se le termine dando atención y recursos a la violencia obstétrica. Es por esto que considero que es importante que se realice esta separación para que se pueda trabajar también en el ámbito de la violencia ginecológica y, bueno, se puedan eh, hacer avances que realmente ayuden a las mujeres. La violencia ginecológica hace referencia a la violación de derechos humanos, sexuales y reproductivos de niñas, mujeres y jóvenes y mayores. Por ejemplo, durante el Papá Nicolau, análisis ginecológicos posteriores a un abuso sexual o de rutina, y con la falta de información durante dichos procesos, en donde a nosotros las mujeres solamente se nos dice, abre las piernas, haz esto y ya, pero no se nos explica por qué tiene que hacer, no se nos dice quizá cómo se va a sentir, que va a ser un poco doloroso, no se nos pide la autorización de una persona que esté ahí presenciando todo esto, muchas veces solamente lo dejan entrar y nosotros de por sí ya es un procedimiento un poco incómodo e invasivo, para que no nos expliquen en qué consiste y aparte no respeten nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Esto también puede suceder en el caso de la violencia obstétrica, cuando a una mujer se le está atendiendo durante su parto y no se le informa que van a llegar practicantes, que la van a tocar, no se le pide ni siquiera su consentimiento, porque pues realmente es algo que siempre se ha hecho así y los doctores creen que está muy bien y al final de cuentas no respetan las decisiones de las mujeres ni su autonomía sobre su cuerpo. El origen del término violencia obstétrica se encuentra en América Latina. Con él se ha buscado visibilizar y concientizar a mujeres, personal médico y administrativo de una violencia que a lo largo de la historia ha sido normalizada por cada uno de los actores que participan de esta. Es importante resaltar esto porque cuando uno se encuentra investigando acerca de la violencia obstétrica, busca bibliografía, bueno, yo personalmente busqué bibliografía de habla inglesa o de algún otro país que también pudiera ayudarme a definirla y a orientarme en este aspecto y no encontré nada específico con tal de violencia obstétrica en Estados Unidos, por ejemplo. No se encuentra nada de esto. Sin embargo, si tú pones la palabra en el buscador, si tú la escribes, sí te arroja una serie de investigaciones en donde la violencia obstétrica, o bueno, se habla de maltratos, abusos hacia la mujer embarazada durante el parto y el puerperio, ¿no? Sin embargo, no se reconoce como tal como una violencia. Y esto sí es importante porque al final de cuentas es en América Latina en donde se le nombra y se le visibiliza como una problemática que al final atañe a todas las mujeres, o sea, a las mujeres que se encuentran, incluso antes del embarazo, como parte del conocimiento de nuestros derechos. Ahora, ¿cuáles son los discursos legales en torno a la violencia obstétrica en América Latina? En México contamos con la NOM 007, que son recomendaciones para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, con un lenguaje meramente clínico que no define qué es la violencia obstétrica en ningún momento y no habla de las personas con VIH, LGBTIQ+, difícilmente se habla de las personas indígenas o que no hablen el idioma español. O sea, simplemente está como muy centralizado a lugares en donde se va a contar con hospitales y clínicas, no se habla de otro tipo de condiciones ni de otro tipo de casos. De hecho, este tipo de situaciones son invisibilizadas. Tampoco se define qué es la violencia obstétrica y al final el lenguaje termina siendo meramente clínico, lo que nos deja en una situación de exclusión a las personas que no contamos con una formación médica o clínica para comprender todo de lo que se habla en esta norma. Y a pesar de que recibieron la asesoría del Instituto Nacional de las Mujeres, creo que se quedaron cortos en este aspecto y les faltó trabajar un poco más en cómo hacer que no solamente fuera dirigido hacia el personal médico, ¿no? Sino que realmente se acercara a las mujeres para que ellas la conocieran. Simplemente se cumplió con un compromiso para orientar a los médicos, tratar de concientizarlos, más no de realmente que las mujeres estuvieran conscientes de sus derechos. En segundo lugar, tenemos la ley sobre el parto humanizado en Argentina, de carácter obligatorio durante el embarazo, parto y puerperio en el sector público y privado.
no se habla de violencia obstétrica, se solicita al Poder Ejecutivo realizar una campaña de concientización sobre el acompañamiento de la mujer y sus derechos. Se profundiza más sobre los derechos de la persona recién nacida que en la NOM 007. A pesar de que contiene la NOM 007 que va a hablar de la persona recién nacida, solamente se dedica a lo mucho media cuartilla para hablar de ella y no se profundiza más sobre sus derechos. Otra anotación que vale la pena hacer acerca de la ley sobre el parto humanizado en Argentina es la de que al final de cuentas, profundice sobre los derechos de la persona recién nacida, de la mujer embarazada y de sus familiares, ¿no? O sea, que también reciben apoyo a estas personas, no se les deja solos, no se les abandona y se les hace conscientes también de sus derechos. Sin embargo, a pesar de ser de carácter obligatorio, esta juega como un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera, porque al final de cuentas los doctores muchas veces la siguen no realmente por convicción, no realmente porque hayan entendido por qué es importante respetar las recomendaciones o respetar a las mujeres y sus decisiones sobre su cuerpo, mantenerlas informadas y no violentarlas, ¿no? Sino que simplemente se terminan cumpliendo por protocolo, por miedo a alguna sanción, suspensión de labores y a final de cuentas no se logra atacar el problema de raíz. En el tercer lugar tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela. En esta es en la primera en la que se habla acerca de la violencia obstétrica y bueno, esta queda definida como todas aquellas agresiones u omisiones que se cometen contra la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, dejándola excluida de su propio proceso y a final de cuentas siendo un parto medicalizado, estandarizado, sin que realmente se atienda a las necesidades de las mujeres individualmente y al final pues violentándolas sin tomar en cuenta sus decisiones. ¿Cuál es el papel de la prensa y sus discursos acerca de la violencia obstétrica? Se han realizado rastreos de notas de países como Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela entre los años 2010 al 2012. Se puede observar la participación de cada uno de los actores involucrados, llegando hasta el papel que juegan los periodistas y funcionarios estatales con su transformación del campo de acción o la reproducción del mismo. Se ha observado que, contrario a lo sucedido en otros tipos de violencia de género, en las notas que se refieren a este tema no se revictimiza a las mujeres o familiares de aquellas que la han padecido. Acercan a las mujeres al concepto y la visibilizan haciendo de su conocimiento a los derechos que tienen como mujeres embarazadas y puérperas. Esto es importante porque, contrario a lo que ha sucedido en otros, como ya lo comentaba, contrario a lo que ha sucedido en otros tipos de violencia de género, en la violencia, el papel de la prensa en la definición de o los discursos que se manejan acerca de la violencia obstétrica ha sido muy importante porque ha logrado acercar a las mujeres a la definición, a que conozcan las normas, las herramientas jurídicas de las que pueden disponer en caso de que lleguen a ser víctimas de esta, o que conozcan sus derechos incluso antes de embarazarse, ¿no? Y que al final no se ha revictimizado ninguna de estas personas o de sus familiares por haberla sufrido, como en el caso del feminicidio o el abuso sexual. Siempre se trata de hablar de cuáles son los factores que operan aquí y sobre todo tampoco se trata de satanizar el papel del personal médico o del personal administrativo, sino de reconocer de que al final de cuentas es una violencia estructural que se da por diversos factores que no solamente son una mala práctica médica, sino que también puede ser falta de insumos, falta de personal médico, o sea que muchas veces terminan por afectar también a las mujeres embarazadas y al final de cuentas también a las prácticas médicas. Esto también es importante porque muchas veces se cree que realmente solo depende de la mala práctica que haya realizado un médico o
o de la violencia que haya ejercido alguna enfermera, y no es así. O sea, depende de diversos factores que hacen posible que esto siga operando, ¿no? Incluso hasta la formación médica que tiene en su escuela y que al final de cuentas se está tratando de cambiar esto, pero que es un proceso y esto lo entiende muy bien la prensa. Así como el hecho de que la prensa vea cuáles han sido las repercusiones que han tenido estas leyes después de ser redactadas, qué es lo que ha pasado. En el caso de Venezuela, Nicolás Maduro hablaba acerca de cómo es que en Venezuela ya no deben de existir mujeres que no tengan un parto digno y un embarazo digno. Sin embargo, las condiciones de COVID no lo han permitido así y muchas mujeres se han quedado sin atención médica por el recorte o por la suspensión de diversas rutas que les permitan llegar a los hospitales. Entonces, al final, como lo decíamos, es algo multifactorial que también debe de ser visto desde distintos enfoques y que a pesar de que en los discursos políticos se hable de la importancia que tiene, de la atención y la prevención, ¿qué ha pasado realmente con con estas leyes y con la atención que se le da a este tipo de violencia? A manera de conclusión, es importante dejar de homogeneizar la violencia ginecológica de la obstétrica por lo que mencionábamos anteriormente. Esto no permite que se le dé la atención completa o la atención que se le debiera de dar a la violencia ginecológica en términos jurídicos y psicológicos a la atención de las personas y familiares de las mujeres que sufren este tipo de violencia. Observar más allá del gran trabajo que se ha hecho en el reconocimiento y visibilización de la violencia obstétrica y los derechos maternos y reflexionar en los aspectos que hace falta trabajar. Desde la prensa, continuar trabajando para que las mujeres sigan acercándose al conocimiento de esta y al mismo tiempo dar voz a las víctimas que exigen justicia y leyes mejor redactadas que sí sean aplicadas, porque de nada nos sirve que tengamos una ley argentina, una norma mexicana y una ley venezolana o una ley veracruzana, si realmente esto no repercute, si no se ve ningún avance, ninguna atención hacia las personas y realmente no se les acerca este tipo a estas herramientas jurídicas a las mujeres. Entonces, sí hay que reflexionar de esto, de que a pesar de que existan, no nada más estén ahí para cumplir con un espacio de la agenda política, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Espero la sección de comentarios, preguntas y respuestas para que podamos nutrirnos y retroalimentarnos en el tema. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado mucho la presentación. Gracias.